En un mundo saturado de medias verdades y máscaras sociales, nace un espacio donde la autenticidad es la regla, no la excepción. Donde cada historia y cada conversación es un viaje sin filtros hacia la esencia de la realidad. Bienvenidos a Las Mil y Una Netas, el podcast que se atreve a decirlo todo, a explorar cada rincón de la verdad y a desafiar los límites de lo convencional. Aquí, lo real no es lo que parece, sino lo que se siente, se vive y se comparte. Así que si estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento y sinceridad, ponte cómodo y escucha con el corazón abierto, porque las netas más impactantes están a punto de ser reveladas. Las Mil y Una Netas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 0 de Las Mil y Una Netas. Yo soy Audrey Arronis y en este nuevo podcast quiero hablarte de la neta, nada más que la neta. Te quiero platicar en este nuevo episodio cómo va a estar la estructura de este podcast. Quiero platicarte de dónde surgió la idea. Quiero platicarte un poco de mí para que te adentres en este mundo, en este podcast que va a estar acompañado de otras personas. Solamente en este episodio 0, pues es un episodio en el que yo me voy a autoentrevistar a manera de platicarte cómo va a estar estructurado este podcast. Y para comenzar, te presento la primera sección, que es la pregunta neta. Vamos a empezar con un cuestionamiento que vamos a estar respondiendo a lo largo de todo el episodio. La pregunta del día de hoy es: ¿qué pasa cuando desnudamos las historias y sentimientos más profundos y les llamamos netas? Eso es lo que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Y aquí es donde te quiero platicar de dónde surgió la idea de este podcast, Las Mil y Una Netas. Y bueno, te cuento que yo pensé en el nombre ya desde hace como unos 4 años. Surgió por la idea de Las Mil y Una Noches, un juego de palabras, hacerlo pues para que se pareciera a Las Mil y Una Netas. Y bueno, la intención de este podcast es justamente esa: desenmarañar la neta, hablar desde diferentes temas, de muchos temas, desde la neta, desde la verdad. La neta es que muy pocas veces nos abrimos, muy pocas veces pues hablamos como desde la verdad, como que siempre nos ponemos una máscara, un disfraz. Y justamente este podcast se trata de eso, de desnudar la verdad. Les cuento cómo surgió la idea de este podcast. Yo siempre he tenido, cuando conozco a las personas, siempre me voy haciendo como historias en mi cabeza, ¿no? Me imagino como todo detrás de lo que hay detrás de la persona, la historia de su vida, etcétera. Y entonces, pues la verdad es que raras veces latino, muy pocas veces le he atinado. En esas historias que me cuento es como si por unos segundos yo pudiera escribir un libro solamente basado en su apariencia o en lo que esta persona me comunica. Con el tiempo y con la oportunidad de conocerlos, como les digo, me doy cuenta de algo profundamente revelador. La primera impresión rara vez cuenta la historia. Me doy cuenta también de que detrás de cada mirada, de cada sonrisa, de cada gesto, detrás de cada máscara que nos ponemos, se esconde una persona como todas las demás, con emociones, con experiencias que a veces nos desafían, con experiencias que parecen sacadas de telenovelas. A veces las telenovelas se quedan cortas y esa historia que yo me hacía en mi cabeza se quedaba cortísima. Todos tenemos momentos de vulnerabilidad, todos tenemos historias ocultas que definen quiénes somos, que va mucho más allá de lo que se muestra al mundo. Entonces, este podcast, Las Mil y Una Netas, nació de ese deseo de ir más allá de las apariencias, de descubrir y de compartir esa humanidad que todos llevamos dentro, que todos compartimos. Y no se trata solo de historias, se trata de verdades, de esas netas que le dan forma a nuestras vidas y que nos hacen ser quienes somos. Entonces, yo quiero invitarlos a este viaje de descubrimiento, donde quiero que juntos exploremos todas esas capas ocultas de autenticidad y de humanidad que hay en cada uno de los invitados que voy a tener, detrás de esas historias y detrás de esos temas, que son temas que a veces van a ser fuertes, a veces van a ser más ligeros, pero que estoy segura que todos nos vamos a identificar y también vamos a poder aprender a partir de estos invitados que vamos a tener. Entonces, pues esa es la neta de por qué surgió este podcast. Y vamos a seguir con la segunda sección, que es neta al desnudo. Ahí yo les voy a hablar de mi neta en este caso, neta al desnudo. ¿Quién soy yo? Yo soy Audrey,
Mi apellido es Arronis, soy Audrey Arronis. Soy comunicóloga, soy docente, soy experta en podcast. Estoy abriendo este lugar que se llama The Podcast Lab, que es un sueño que pues yo creo que tuve desde que ni yo sabía que lo tenía, ¿verdad? Hasta hace poco así como que floreció. Y desde siempre yo he querido tener un programa de radio. Desde siempre quise tener un programa de radio. Por mil y un cosas, no les voy a contar toda la historia, ¿verdad? Por mil y un cosas no se ha logrado. Quizás no le eché las ganas suficientes, quizás no fui tan tenaz para conseguirlo. La verdad es que no, les voy a ser sincera. Pero llegó un momento en mi vida que yo me acordé de ese sueño y entonces dije, existen ahora los podcasts. Ahora ya no nada más puedes hablar detrás de un micrófono por medio de la radio, ahora puedes tener un podcast. Entonces, así fue como en el 2017 comencé con mi primer podcast, Mamarazzi Radio, cobijado en la plataforma Mamarazzi de mi amiga Diana, quien le mando un gran saludo siempre. Y que le doy mucho las gracias porque ella me ha impulsado, sin saberlo y sin quererlo, me ha impulsado a estar donde ahora esté. No porque esté en la cima del éxito, ni mucho menos, pero yo me siento muy plena, me siento muy contenta de estar aquí donde estoy, aquí en The Podcast Lab, como pueden ver, porque para mí, sea pequeño o sea grande, es un sueño hecho realidad. Poder estar aquí detrás de este micrófono con un equipo que compré fruto de mi trabajo, la verdad es que es muy bonito. Es muy satisfactorio y pues esa es mi neta, esa soy yo. Tengo una hija que adoro, que es mi razón de ser, que se llama Luna, ella tiene 10 años. Tengo un marido con el que estoy desde hace 25 años, desde que éramos adolescentes prácticamente, estamos juntos, que es mi apoyo, que es mi refugio, que es mi lugar seguro, que se llama Jorge y que pues también me ayudó a construir este sueño. Ya está me están dando ganas de llorar. Porque sí, les digo que en verdad es una neta, ¿no? Y la neta también les voy a decir que soy súper llorona, o sea, yo lloro con cualquier cosa y mi marido no me dejará mentir, ni mi hija. O sea, vemos cualquier programa, sea una ridiculez, sea lo que sea, siempre lloro. Esa es una de mis netas. Soy súper sensible, lloro por casi todo, soy muy sentimental. Las personas cuando me ven seguro se hacen una historia diferente porque me han dicho que tengo una apariencia como muy fuerte, como muy así de, no sé, diferente a una persona sensible, pero la neta es que soy súper sensible. Entonces, pues esa es otra de mis netas. También les voy a contar una anécdota personal que me hizo hacer, que me llevó a la creación de este podcast, o más bien que fue así como la epifanía de que sí, voy a hacer un podcast de esto. Pues fíjense que una vez aquí en Playa del Carmen me quedé de ver con una amiga que tenía muchísimo que no veía, aproximadamente unos 20 años. Y pues ella era muy amiga mía en otra etapa de mi vida. Entonces cuando la volví a ver, pues yo la veía en Facebook, en las redes sociales, ya sabes, y ella siempre me daba pues como una impresión, ¿no? Entonces cuando la volví a ver, pues resulta que era todo lo contrario, ¿no? O sea, totalmente diferente. Y fue ella que me dijo, ¿sabes qué? Me dan ganas de decirte la neta. Casi con nadie lo hago, pero pues mira, pasa esto y esto en mi vida, nadie sabe, bla, bla, bla. Y entonces, pues como que dije, oye, pues sí es cierto. O sea, uno se crea historias por lo que ve, por las apariencias, y en realidad lo que puede estar pasando detrás es totalmente diferente. Y entonces dije, ay, pues yo quiero contar esto a través de un podcast. Y entonces fue como surgió esta idea. Ha tomado muchos caminos. Esta idea, como ya les dije, se me ocurrió hace como 4 años. Y pues nada, de ahí surgió. Otra sección va a ser la neta melódica, que esto va a ser como escoger una canción que tenga que ver con el tema. La vamos a poner en el podcast. Y pues bueno, eso va a tener mucho que ver con nuestros invitados, porque nuestros invitados nos van a ayudar a eso, a conseguirla como la canción que tenga que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, más o menos eso va a ser la neta melódica, que pues, como les digo, hoy nos lo vamos a saltar. Bueno, y ahí de fondo pueden escuchar un fragmento de la nota melódica de este episodio. Si alguien lo sabe, por favor, déjenme un mensaje en las redes sociales, que les cuento que estamos ya en redes sociales como Las Mil y Una Netas. Nos encuentran en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, bueno, no en todas, pero sí en muchas. En Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, bueno, X ahora, antes Twitter, en Threads, bueno, en todos lados nos van a encontrar, ¿ok? Y ya de fondo pueden estar escuchando esa cancioncita que es mi neta de canción.
Bueno, en la siguiente sección del podcast que vamos a tener es Adivina la neta, que se va a tratar de establecer algunos mitos y algunas verdades en relación al tema que vamos a ir tratando. En esta ocasión no estamos tratando un tema, más bien les estoy presentando este podcast Las Mil y Una Netas, y por eso vamos a hablar más bien de los mitos y las verdades que se tienen en relación a los podcasts. ¿Ok? Vamos a empezar. El primero de estos mitos es que los podcasts son solo para los jóvenes, para los millennials o la generación Z. Pues fíjense que no. Y ustedes no me dejarán mentir, ustedes que me están escuchando, déjenme ahí en las redes sociales si escuchan podcast y qué edades tienen. Los podcasts en realidad no son para chicos nada más. Otro de los mitos es que todos los podcasts son de entrevistas. La gente suele pensar que los podcasts solo se centran en entrevistas o charlas, y al principio déjenme decirles que así era cuando surgieron los podcasts por ahí del 2004. Sí, estaban enfocados a conversar y a debatir de un tema central, pero hoy por hoy los podcasts pueden ser de cualquier tipo. Otro de los mitos es que solo los famosos tienen podcasts exitosos. La gente cree que solo las celebridades pueden tener un podcast popular. Lo cierto es que no. Hay muchos podcasts de personas comunes y corrientes que se han vuelto populares o famosos. Y bueno, la idea de este podcast definitivamente no es volverme popular ni famosa, sino más bien compartir información, darle voz a mis ideas, darle voz a las ideas de los demás, y no necesariamente volvernos populares, pero si nos volvemos populares y exitosos con el podcast, genial. Pero fíjense que no solo las celebridades pueden tener un podcast popular. Otro de los mitos es que se necesita equipo caro para tener un buen podcast. Algunos piensan que se necesita una inversión muy grande para lograr un equipo de buena calidad. Lo cierto es que no. En este Podcast Lab sí tenemos equipo profesional con el cual vas a poder grabar tu podcast con mucha calidad, pero no necesariamente necesitas tener un equipo de gran calidad o muy costoso. Yo estuve grabando un podcast con un micrófono Blue Yeti que me costó $2,000 durante 3 años, y antes de ello empecé a grabar inclusive con el manos libres. Entonces se puede. Hay un dicho que a mí me fascina que dice: más vale hecho que perfecto, y eso tiene todo que ver con hacer un podcast. Lo más importante de un podcast no es el equipo ni la calidad con la que grabes, sino el contenido y las ideas que compartes. Entonces no se necesita equipo caro necesariamente para tener un buen podcast. Otro de los mitos es que los podcasts son solo para entretenimiento. Muchos creen que no hay espacio para contenido educativo o de crecimiento personal, pero fíjense que están muy equivocados, porque al contrario, hay muchísimos podcasts de crecimiento personal y de contenido educativo. Yo aprendo muchísimo todos los días, me la paso escuchando podcasts. Entonces, del tema que tú quieras puedes aprender, del tema que tú quieras puedes escuchar podcasts que te van a servir no solo para entretenimiento. Y bueno, además de estos mitos, quiero decirles cómo Las Mil y Una Netas se puede diferenciar de otros podcasts, porque ya vemos que hay muchos podcasts por ahí, de todo, miles de entrevistas, y cómo se diferencia este podcast de Las Mil y Una Netas. Primero, bueno, la idea de este podcast es que haya diversidad de público, que tenga una amplia gama de edades, pues tomando en cuenta esta idea de que los podcasts son para todos, no nada más para los jóvenes. Tendremos desde jóvenes hasta gente de la tercera edad. Así es lo que va a ser Las Mil y Una Netas. También pretendemos tener un formato único. Sí vamos a tener entrevistas, pero Las Mil y Una Netas va a tener un enfoque y una estructura que se desvía de lo convencional, ofreciendo una gran variedad. No solo se va a limitar a tener preguntas y respuestas con los invitados, sino más que todo a compartir ideas respecto al tema del cual vamos a tratar, y de que cada uno de los invitados va a tener su propia perspectiva del mismo. Entonces, pues esa es la diferencia con un podcast de entrevistas tradicional. Otra de las diferencias de Las Mil y Una Netas es que serán voces auténticas. No necesitamos ser famosos para tener una voz potente. Lo único que se necesita es un contenido auténtico, personas genuinas, voces que digan la neta. Este podcast también se va a caracterizar por tener una gran calidad con sencillez. Aunque el equipo es esencial, lo que realmente importa, como les digo, es el contenido y la pasión que hay detrás de él. Y en este podcast, Las Mil y Una Netas, créanme, hay mucha pasión y mucho compromiso detrás de él. El punto número 5 por el cual el podcast Las Mil y Una Netas se diferencia de los demás es que este podcast no se trata solo de entretener, también se trata de iluminar, de educar, de ofrecer una perspectiva única de los temas
rompiendo el mito de que los podcasts son solo para diversión o entretenimiento. Aquí vamos a escuchar muchas historias que nos van a servir para la vida en general. Y entonces más o menos esta va a ser la estructura del podcast. Como ya se pudieron dar cuenta, vamos a empezar con la pregunta neta, es decir, la pregunta del día relevante al tema que vamos a ir respondiendo a lo largo de todo el podcast. Vamos a seguir después con la neta al desnudo, donde vamos a tener una pequeña introducción de los entrevistados. Nos van a hablar un poquito de su tema y vamos a adentrarnos más en el tema del cual vamos a hablar cada día. Después nos vamos a ir con la neta melódica, donde vamos a compartir un fragmento de música que tiene que ver con el tema del cual estamos tratando. Por ahí contar una historia de alguna canción relacionada con el mismo. La siguiente sección se llama Adivina la neta, que es la que acabamos de pasar, en donde vamos a tener una breve introducción de los mitos comunes sobre el tema del cual vamos a hablar durante el día. Y ya para cerrar, pues vamos a tener la neta resumida, en donde vamos a hablar pues de todo, de la conclusión a la que lleguemos dentro de la plática que tengamos aquí los invitados, porque déjenme decirles que no vamos a tener nada más un invitado, sino que la idea es que desde un solo tema tengamos varias perspectivas, una pequeña mesa redonda acerca del mismo para hablar desde diferentes perspectivas, ¿no? A lo mejor tenemos el tema, el divorcio, ¿no? Y tenemos la voz de un hombre, tenemos la voz de una mujer y tenemos la voz de los papás de los que se divorciaron, por decirles algo, ¿no? Entonces, más o menos esa va a ser la estructura y al final vamos a tener una conclusión que le llamamos a esta sección la neta resumida y ya casi para cerrar tendremos la neta desafiante, en donde les daremos a ustedes los oyentes un reto para el próximo episodio. Vamos a estarles pidiendo que nos compartan su propia neta del día o su opinión sobre este tema o sobre temas próximos que vayamos a tener en los futuros episodios. En la siguiente sección vamos a tener las netas y las preguntas del público. Como este es el primer episodio, no tenemos pues como muchas preguntas. Yo he sido muy hermética en relación a este podcast. Realmente nadie sabe cómo va a ser, ni siquiera mis personas más cercanas. Entonces no tengo preguntas en esta ocasión, pero en el primer podcast sí vamos a tener preguntas del público. Ya para cerrar, tendremos la última sección, que es la neta del próximo capítulo, en donde les daremos a los oyentes un adelanto sobre lo que abordaremos en los siguientes episodios para generar expectativa. Y les cuento que en el primer episodio, este es el episodio 0, pero en el primer episodio vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y es la espiritualidad. La espiritualidad desde muchas perspectivas. Vamos a tener varias invitadas que nos van a estar hablando del tema, así es que si a ti te gusta, no dejes de escuchar este primer episodio que vamos a tener muy pronto. Está pendiente de las redes sociales, que son, como ya te dije, las 1001 netas. Y básicamente eso es lo que va a contener este podcast. Por favor, déjame tus comentarios, déjame tus preguntas, déjame también tus ideas. Si tienes ideas de temas que pudiéramos abordar en este podcast, serán más que bienvenida. La idea es que abordemos temas profundos, temas donde podamos hablar de la neta. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este primer episodio de las 1001 netas. No sabes cómo te lo agradezco, no sabes lo contenta que estoy de poder compartir una vez más esto que soy, porque eso es lo que soy. Esta es mi neta. Y te agradezco mucho que me acompañes, así que has llegado a este punto del podcast. Mil gracias y nos escuchamos en el próximo.